Hola, ¿qué tal amigos y amigas de la crítica Dura MX? Que pasen un excelente día. Vamos a platicar de información de última hora. Está circulando un video en las benditas redes sociales en torno a Jorge Ramos. ¿Por qué? Porque le estuvo preguntando a un personaje muy clave, muy importante de los Estados Unidos, un candidato que representa a la izquierda en aquel país, y que simple y sencillamente Jorge Ramos quedó evidenciado, amigos. ¿Por qué? Porque le pregunta a Jorge Ramos: ¿qué es lo que tú opinas en torno a Evo Morales? ¿Qué es lo que opinas sobre esta dictadura? La respuesta de Bernie Sanders, de este personaje que se los voy a mostrar el día de hoy, fue simple y sencillamente impresionante. Deja en evidencia a Jorge Ramos, lo ridiculiza. Tremenda respuesta y lo vamos a analizar el día de hoy. Es un video bastante interesante que se los voy a compartir en esta transmisión en vivo. Quédese con nosotros, siéntese, acomódese y relájese, que estoy seguro que esta información te va a interesar. Bueno, vamos a arrancar rápidamente con la información. Hay que recordar qué es lo que está ocurriendo actualmente en Bolivia, recordar lo que ha estado aconteciendo durante estos últimos días, cómo han orquestado un golpe de estado contra Evo Morales. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Evo Morales, ante una inminente orden de captura, diciéndole al presidente Andrés Manuel López Obrador: usted me salvó la vida. Sabemos que actualmente Evo Morales, si bien ya está en nuestro país, no es tan querido por la oposición, no es tan querido por el PRI, por el PAN, por aquellos personajes de oposición que constantemente se la pasan criticando y reprochándole al presidente Andrés Manuel López Obrador la decisión de brindarle asilo político a Evo Morales. Ahora, una vez conocido lo que es todo este contexto, vamos a analizar lo que son las imágenes que se empezaron a hacer virales por las redes sociales. Aquí les tengo el video en pantalla, vamos a verlo y vean nada más cómo le contestan a Jorge Ramos. Posteriormente de ver este video lo vamos a analizar, vale la pena, así que vamos a escuchar rápidamente el mensaje. Wrote in a tweet that you thought it was a military coup, what happened in Bolivia. Many people have other point of view. They think that Evo Morales had been in power 14 years, that he wanted 5 more, and that he wanted to become a dictator. So, what do you think? No, I don't agree with that assertion. I think Morales did a very good job in alleviating poverty, in giving the indigenous people of Bolivia a voice that they never had before. Now, we can argue about him. A ver, amigos, les voy a poner rápidamente el mensaje una vez más. Todo parece indicar que ahí medio les tapo lo que es finalmente el video. Déjense, los pongo otra vez para que vean cómo está subtitulado. Vamos a ver. In a tweet that you thought it was a military coup, what happened in Bolivia. Many people have other point of view. They think that Evo Morales had been in power 14 years, that he wanted 5 more, and that he wanted to become a dictator. So, what do you think? No, I don't agree with that assertion. I think Morales did a very good job in alleviating poverty, in giving the indigenous people of Bolivia a voice that they never had before. Now, we can argue about his going for a 4th term, whether that was a wise thing to do. And they always thought it was a fraud, the election on October the 20th. Some people think that as well. But at the end of the day, it was the military who intervened in that process and asked them to leave. When the military intervenes, Jorge, in my view, that's called a coup. Thank you so much for being here. Thank you all. ¿Qué les parece, amigos? Ahí está el mensaje finalmente de Bernie Sanders. Se quedaba atónito Jorge Ramos. Decía Jorge Ramos: bueno, no cayó en una trampa. ¿Qué es lo que constantemente decía Jorge Ramos? Y aquí se los tengo en pantalla. Él decía: es que Evo Morales ha estado en el poder prácticamente 14 años, es un dictador, usted lo respalda, usted lo defiende realmente. Y finalmente le dice: es que la OEA dice que es fraude,
dice que Evo Morales hizo un fraude monumental. Estas preguntitas que iba planteando Jorge Ramos cada mes más con el sentido de ir a emboscar a Bernie Sanders. Ustedes vieron las imágenes, es claro cómo iba Jorge Ramos hacia Bernie Sanders. ¿Y por qué se le critica tanto a Jorge Ramos? ¿Qué es lo que ocurría hace algunas semanas atrás con el caso Chile, con el caso Ecuador? ¿Dónde estaba Jorge Ramos? ¿Dónde estaba este periodista que supuestamente es independiente, que es un muy buen periodista, un excelente periodista, que es un pan de Dios? ¿Dónde estaba Jorge Ramos en estos países? ¿Dónde estaba Jorge Ramos demostrando este coraje que sí está mostrando en casos como lo hizo en Venezuela con Nicolás Maduro y como lo está haciendo actualmente con Evo Morales? ¿Dónde estaba Jorge Ramos? Entonces aquí se ve una clara línea que lleva este individuo, y perdónenme, no es conspiración. Ustedes veían ahí las imágenes, se ve un claro mensaje, una clara línea hacia Jorge Ramos. No pudo con Bernie Sanders se la sacó de la manga, dijo no, yo creo en Evo Morales, yo lo apoyo, es un personaje que ha hecho bien las cosas. Y bueno, ahí quedó en ridículo Jorge Ramos. Si gustan podemos poner el video una vez más para quienes vayan llegando. Vamos a poner el video otra vez para que vean exactamente lo que se dijo y para que les quede claro a quienes todavía gustan verlo otra vez. Vamos a ver estas imágenes una vez más. And that he wanted to become a dictator. So, what do you think? No, I don't agree with that assertion. I think Morales did a very good job in alleviating poverty, in giving the indigenous people of Bolivia a voice that they never had before. Now, we can argue about his going for a fourth term, whether that was a wise thing to do. And they always thought it was a fraud, the election on October the 20th. Some people think that as well. But at the end of the day, it was the military who intervened in that process and asked them to leave. When the military intervenes, Jorge, in my view, that's called a coup. Ahí está, amigos, una vez más este video. Entonces ya sabemos lo que actualmente está aconteciendo, cómo México le ha abierto las puertas a Evo Morales. Ustedes han visto las imágenes, las notas que se han estado difundiendo en torno a este caso de Evo Morales, e inclusive la presidenta interina de Bolivia descalificando a nuestro país, descalificándonos a nosotros los mexicanos, Andrés Manuel López Obrador. No es nada nuevo, pero ya decía ella también que iba a ser un reclamo diplomático, que nosotros no deberíamos de dejar de hablar a Evo Morales en nuestro país, que él no podría ejercer su libertad de expresión. Entonces, si se fijan, es todo un golpe de estado orquestado de parte de los militares, de parte de la derecha. Entonces es preocupante, amigos, es preocupante. Pero esto en torno a lo que le ocurrió a Jorge Ramos, simple y sencillamente increíble. Inclusive vean aquí, Bernie Sanders es tendencia nacional precisamente por esto. Vean nada más, Bernie Sanders le da clases a Jorge Ramos, quien no cree que le sucedió en Bolivia fue un golpe de estado. Si los militares intervienen en un proceso y le piden que se vaya, es un golpe de estado. ¡Boom! Tan claro como eso. Entonces, así queda evidenciado Jorge Ramos. Tremendo golpazo, amigos. Lo reitero, tremendo golpazo hacia Jorge Ramos. Yo no sé con qué declaraciones va a salir a dar a conocer. Pues bueno, vamos a leer algunos comentarios, unos últimos comentarios. Tenemos aquí, dice, hola, saludos hermano, buen día. Con tus noticias, saludos estimado Ignacio, un abrazo a Jovita García, a Roger Villalobos, también un abrazo a Elizabeth Guerrero, Jorge Ramos, a Patrida, baila el son que le toca la ultraderecha conservadora, correcto. Saludos a Ángel M, saludos a Carlos Carmona, a Samuel Martínez, un abrazo, a Brisa Yáñez, a Luz Ledesma, un abrazo, a Eusebia Sedano, un abrazo, Elizabeth Guerrero, un fuerte abrazo. Lupita Anzo, un fuerte abrazo. Guillermo Miguel, hola, buenos días, queridísimo Guillermo Miguel. Muchas gracias por tu superchat, estimado Mitrobot, esa donación, muchas gracias, te lo agradecemos aquí en el canal. Muchas gracias por esa aportación. Saludos también a Francisco González,
Ramírez, Jorge Ramos es un lamebotas de Estados Unidos. Ojo, sí, es que así se está mostrando, así se está evidenciando Jorge Ramos. Vean nada más las imágenes, son impresionantes. Cómo están exponiendo a Jorge Ramos es increíble. Pero bueno, ya si él quiere perder la poquitita credibilidad que todavía pudiera tener en algún momento en estos instantes, pues ya la está perdiendo. Y lo están evidenciando, ya es tendencia nacional. ¿Quién está hablando de Jorge Ramos? Absolutamente nadie. ¿Quién está hablando de Bernie Sanders? Ahí lo tienen a ese señor ustedes en pantalla. Y atrás de mí vemos las tendencias nacionales. ¿Quién es? Bernie Sanders ocupando el tercer lugar. Es increíble, amigos. Así es como le dio con todo. David Jiménez, hola, buen día, buenos días. Saludos también a Roberto Amador, un abrazo. A Mario Alba, buenos días. A Juan Leanes, también un abrazo. Elizabeth Guerrero, un abrazo también, excelente trabajo. Lupita Anzu, buenos días, buen día. Alejandro Barón, buen día. Tavo Bárcenas, saludos de Chicago, bien por tu información, un abrazo también, estimado Tavo. Bueno, les agradezco a todos quienes nos hayan acompañado en esta transmisión en vivo. Estén atentos, el día de hoy estaremos subiendo más contenido. El día de hoy no andamos con traje, si ustedes se fijan, no andamos tan formales, tan elegantes, pero bueno, es por la ocasión, es domingo, es tranquilito el día. Y bueno, así nos vamos a manejar el día de hoy. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Les agradece su amigo de la Crítica Dura MX. Hágame el favor compartiendo este video. Compártanlo con sus amigos, con sus familiares, con el Sancho, con el tío, con quienes ustedes quieran en Twitter, Instagram, Facebook. Compartan esta información para que más mexicanos estén enterados de esta información. Pues agradece a su amigo Crítica Dura MX que nos hayan acompañado el día de hoy. Un fuerte abrazo a todos ustedes. Me despido y nos vemos a la próxima.